pavimento o el saneamiento se rompe siempre en el mismo lugar. Claro, claro. Una simple observación por un radiestesista, acá lo tenemos en la esquina, rompe siempre ahí. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de radiaciones de varias que hace que se rompa. Eso es fácilmente neutralizable. Se pone vidrio molido, una importante, y ya está. Esto no, se sigue. Claro, ¿a esto a quién le sirve el que va en la cometa del servicio que se presta? ¿A quién sirve que las cosas duren en esta civilización de hoy? José Luis, con la alegría de volver a conversar contigo y a encontrarnos, sé que nos quedó del encuentro pasado 2 ejemplos. Uno, recuerdo así, simplemente por arriba, referido a las plantas y su bienestar dependiendo de en qué medio, en qué agua, en qué medio acuoso. ¿Cómo es exactamente ese ejemplo, que es muy fuerte realmente? Claro, está relacionado con el microondas. Con el microondas. Se ha hecho experiencia de agarrar una sartén, una olla, hervir agua común, hervirla, y agarrar agua y colocarla en el microondas. Esperar que ambas se enfríen y se le coloca a 2 plantas. Y en pocos días la planta decae, la que se le puso el agua de microondas. Que uno dice, pero ¿cuál es el cambio? Pero el cambio está derivado de cambiar el ADN de la planta. Claro, lo que tú explicabas. El ADN del agua. Del no reconocer. No reconocer. Claro. Que yo lo explicaba en el ser humano, en este caso en la planta. Es impresionante. Es impresionante. Pero a esto también en el ser humano, ¿no? Ha habido una experiencia hecha, por supuesto, no a propósito. Normalmente, en ciertos casos, al hacer transfusiones, la sangre se calienta para poner al nivel de la sangre corporal. Claro. Y se realiza la transfusión. En este caso, una enfermera de Canadá colocó la sangre en un microondas. Se hizo la transfusión, la mujer fallece. Por supuesto, gran conmoción, la empresa se desvinculó del tema, que no tiene nada que ver, etcétera, y digo, es otro caso impresionante de la capacidad que tiene el microondas de afectarnos de forma notoria. De forma notoria, sí. Y en el materia alimentaria, claro, o rechaza el alimento que se ha calentado en el microondas, o si no lo rodea de grasa para protegerse y lo mantiene adentro, ¿no? Claro. Y ahí deriva todas las afectaciones que podemos tener por desvitalización o por elementos que son extraños, no reconocibles por el organismo. Claro. Al empezar, José Luis, con este tema que decimos radiaciones, por buscarle un nombre genérico, tú hiciste mención a las radiaciones telúricas. Algo que me llama la atención, y en realidad creo que es una pregunta y quizás esté expresando como la curiosidad o la ignorancia de muchos de nosotros y de nosotras. ¿Por qué, por ejemplo, los animales, los pájaros, los animales en la naturaleza, cuál es el don o la capacidad que tienen para reconocer determinadas cosas que los afectan? E incluso sé que tenés ejemplos de pueblos originarios que en función del comportamiento de determinados rebaños o animales se ubicaban en zonas o no. ¿Y por qué los seres humanos no tenemos ese don, o no tenemos en cuenta,
o quizás lo tuvimos y lo perdimos. Lo tuvimos y lo perdimos. Lo perdimos. Es decir, la ciencia reconoce de que trabajamos el 1%, a lo máximo el 2% del hemisferio derecho, ¿no? Que es el que tiene que ver fundamentalmente con todo esto. El animal no, el animal de alguna manera ha sido protegido y tiene esa sensibilidad, que puede perder en cautividad, en condiciones extremas de esclavitud como lo hay, cerdos, esto, lo otro, aves, etc. Pero normalmente en libertad conoce el funcionamiento de la rejilla magnética del planeta. Y eso es lo que permite saber en una casa o en un lugar donde se ubica el perro, normalmente en libertad, ¿no? Uno puede ubicarse. Donde se ubica el gato, al revés. Acá hay una zona, espero no ser confuso, pero a ver, porque me gusta entenderla desde un lugar sencillo y me parece muy interesante. El animal, siempre decimos que tiene una conducta instintiva, ¿no? Ahí ya estamos en una polémica, porque iba justamente a esto, José. O sea, uno dice, el animal tiene un instinto que lo lleva a cuidarse o protegerse o darse cuenta de el ser humano. Tenemos esta lectura, por lo menos occidental y contemporánea. El ser humano somos seres inteligentes. ¿Cuál es la frontera de esa inteligencia en la cual no damos paso al instinto, o el instinto en realidad es la inteligencia? Bueno, no damos paso a poder captar ondas que están por fuera de lo, diríamos, de lo sensorial externo. Estamos tan disminuidos. El animal naturalmente tiene eso, y cuando va a haber un terremoto, un sismo, lo sabe días antes. Sí. Y hay animales que en libertad empiezan como a huir, a trasladarse del lugar del terremoto que puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? Pero ahora que lo decís, José, por ejemplo, uno de los últimos, el tsunami, uno de los más fuertes en Asia, no recuerdo ahora exactamente en la región, fue un comentario días después de que había una migración de aves horas antes, claro. Y no se sabía por qué. Claro, qué locura les dio que ahora arrancan para otro lugar. Bueno, las aves, como los cetáceos, los delfines, etc., se movilizan en el aire o en el agua según la radiación de la rejilla magnética. Por eso es que cuando hay experiencias nucleares, etcétera, el ave puede, o el pez puede perder eso, porque la orientación. La orientación claro. Está derivado de eso. Pero en condiciones normales se funciona con esa rejilla, que está compuesta por líneas Hartmann, por líneas Curry, líneas que van de norte a sur y de este a oeste en un caso, separadas 2,50 metros de norte a sur y de este a oeste 2 metros. Tiene su variación esto en el día y depende de las distintas situaciones que sobre todo con la fortísima polución que hay, todo esto tiende como a desdibujarse y cada vez tenemos líneas más gruesas, cuando antes eran de 21 centímetros, por ejemplo la línea Hartmann. La línea Curry ya, una línea de 40 a 45 en diagonal a los polos, separado 4 o 8 metros, pero los radiestesistas vamos encontrando fuertes modificaciones, cada vez líneas más gruesas y más cercanas. Todo esto lo conoce el animal. Entonces, las plantas tienen 15 sentidos más que el hombre. En realidad el hombre podría tener 30. Ha dejado de utilizar, confía solo en lo que siente y ve, en los bajos instintos confía mucho, y eso hace que el cerebro responda a los bajos instintos, ¿no? Se va alejando del contacto con los planos espirituales de la vida, los niega, descree,
esto que estamos hablando, un universitario común negaría. Claro. Sin embargo, Alemania tenía ya hace más de 20 años 3.000 radiestesitas en el presupuesto del Estado, no sé si lo hemos conversado. No, ese es... Y bueno, 3.000 radiestesitas en el presupuesto del Estado para todo lo que tenía que ver con la obra pública. Las calles, etcétera, los accidentes que ocurren, se dan en zonas de fuerte de multiplicidad de ondas de la rejilla magnética, o grietas, o chimeneas telúricas, es decir, chimeneas hay cada vez más, tienen distinto nombre, ¿no? Pero es pulsar cada tantos minutos energía contaminante hacia afuera y agarrar la buena. Es un sistema defensivo que tiene la Tierra, pero cada vez hay más chimeneas. Antes las chimeneas estaban en los lugares urbanos. Hoy, con la agresión que hay en la producción de animales y de cereales, etcétera, la producción agrícola, y la industrialización y todo eso, ocupa ya también en el campo importantes zonas, ¿no? O sea que nuestra cultura, la cultura actual cientificista o extremadamente racionalista, como tú decís, donde hacemos acopio como en una sola dirección, dejando otras cualidades que naturalmente tendríamos, ha hecho que, por ejemplo, perdamos relación con todo esto. Con todo esto. Cuando es un tema de fluir. Claro. Acá no es un tema de conocimiento, ni de estudio, de práctica en poder captar esas radiaciones en la medida que estemos calmos. Que dejemos que lleguen a nosotros. Para lo cual es importante una vida frugal, sana, de buenos pensamientos, de servicio a los demás y de silencio. El silencio es importantísimo para todo esto y ha sido estudiado en animales. O sea que podemos afirmar, en medio del barullo actual, digo que nos propone gran parte de la vida moderna, del barullo actual, es muy difícil tener una relación espiritual y sensible con estas coordenadas. Es muy... Cuesta porque no hay una cultura del tema. O si no, hay espiritualidades muy estrechas, muy cristalizadas, muy poco evolucionadas, de miles de años, que impiden tomar contacto con las radiaciones espirituales, que son cada vez mayores, en estos últimos tiempos, ¿no? Claro. Hablaba José de la rejilla magnética. Uh-huh. Y esto se ha ido modificando. Y se ha ido descubriendo también. Los antiguos lo tenían descubierto, ¿no? No vas a encontrar una ruptura, diríamos, de los acueductos romanos. Todo eso fue estudiado, hecho exactamente, tomando en cuenta esto. Para lo cual o se va por otro lugar o se colocan elementos como rocas especiales que neutralicen ese lugar. De neutralizaciones también se habla, es decir, puedo pasar por el lugar. Pero todo esto, ya digo, no es aceptado por la universidad, rechaza. Y hay soluciones, por ejemplo, el pavimento o el saneamiento se rompe siempre en el mismo lugar. Claro. Una simple observación por un radiestesista, acá lo tenemos en la esquina, rompe siempre ahí. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de radiaciones de varias que hace que se rompa. Eso es fácilmente neutralizable. Se pone vidrio molido, una cosa importante, y ya está. Esto no, se sigue. Claro, ¿a esto a quién le sirve el que va en la cometa del servicio que se presta? ¿A quién sirve que las cosas duren en esta civilización de hoy? ¿No? La famosa obsolescencia. La obsolescencia establecida. En este caso es no toquemos. A mí me sirve que se rompa siempre, cada tanto se rompe. En este caso es una obsolescencia establecida por radiaciones que se ignoran. Claro. O que se prefiere ignorar, es otra cosa.
hay mucho de todo esto, ¿no? Claro. Y que choca con la burocracia, etcétera, con el que está acostumbrado a recibir la mordida del movimiento, ¿no? Que se va haciendo, ¿no? Fundamentalmente es eso, ¿no? Claro.